Solo los verdaderos discípulos del Señor son los que permanecen. Sea usted verdadero creyente de Jesús, o sea usted un incrédulo, o sea usted un falso creyente que cree que es un verdadero discípulo, de cualquier manera, estas palabras del Señor es para usted y es para mí. De hecho, hay muchos creyentes en el mundo, mis queridos hermanos, como lo vemos en el versículo 30 de este pasaje que hemos leído. Y por cierto, quiero que estén al tanto de esta lectura, este pasaje tan importante. Pero fíjense que no los veo a esos en el versículo 32, porque no han conocido la libertad de la verdad de Jesucristo. Tengo 5 preguntas que voy a tratar de hacer lo más breve posible, amados hermanos. Preguntas importantes, preguntas que son cruciales para nuestras vidas. La primera pregunta, hermano, es ¿qué significa ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Cuando Jesús dice esta frase, verdaderamente sois mis discípulos, ya estaba allí implicando de que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos. La palabra verdaderamente significa realmente. Es decir, hay discípulos reales y hay discípulos que según Jesucristo, según la palabra, son irreales, no son verdaderos, creen que son, pero no lo son. Hay un discipulado que es simplemente externo y hay un discipulado que desciende hasta la raíz. El mundo está dividido, hermanos, en estos 3 grupos, si podemos verlo en este sentido. Los no discípulos, en lo absoluto, los discípulos que creen que son discípulos son irreales y los discípulos, verdaderos discípulos. Así que hay personas que no tienen ni tan siquiera la intención ni el deseo de seguir a Jesucristo. Hay personas que dicen que le siguen y creen que le siguen, pero tienen una relación superficial con el Señor. Y están los verdaderos que le siguen de todo corazón. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a cuál grupo usted pertenece? ¿Por qué Jesús hizo esta declaración tan importante? Y simplemente, mis queridos hermanos, es que no toda fe es real, no toda fe es verdadera. La razón por la que Cristo declara esta verdad, hermanos, es porque en el versículo 30, si ustedes ven conmigo, vamos al versículo 30, dice, al hablar estas cosas, ¿cuánta gente creyeron? Dice ahí. Muchos creyeron. Lo que sucedió fue que muchos fueron impactados y quizás hasta emocionados con las enseñanzas, las palabras poderosas de Jesucristo y respondieron creyendo en Él. Y yo no dudo, hermanos, de que entre esa multitud, como entre cualquier otra multitud, algunos hayan creído verdaderamente en el Señor. Pero las mismas palabras de Jesús dan un aviso. Las mismas palabras de Jesús ya nos está diciendo que no todos los que dicen creer son verdaderos creyentes. Y hay un peligro de ser un falso creyente, superficial, solo intelectual y nada más. Así que Jesús no dice que toda esta creencia de la multitud era una fe o de una fe real. Y claro que yo sé lo que usted estará pensando, pastor, el Señor lo sabía todo, Él podía ver la mente, el corazón, como puede hacer ahora, y puede ver lo que estamos pensando cada uno de nosotros. Eso es cierto, pero lo que el Señor hace aquí es dejarnos a nosotros con un examen para que cada cual se evalúe si es un verdadero discípulo o no. Y al darnos este examen nos está dando el camino hacia la realidad. Entonces vemos también, amados hermanos,
vemos las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son verdaderamente para que haya fe, para que creamos en Él, pero también para sostener la fe de aquellos que ya la tienen. Miren conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice la palabra, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el Evangelio fue escrito no solo para despertar la fe en aquellos que no son discípulos, sino también para despertar a las personas que creen que son discípulos y realmente no lo son, y también para ayudar a los que son verdaderos discípulos a confirmar su realidad y a ser más fuerte en su fe. Así que el Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito para que creamos en Él, y para aquellos que ya tienen la fe en Él sean sostenidos, fortalecidos en esa fe. Ahora, hay un llamado también, aunque sea indirectamente, hay un llamado aquí en este texto que hemos leído. Se nos llama a ser un discípulo de Jesucristo. Jesús nos está diciendo aquí que el discípulo o el verdadero discípulo es uno que está en un segundo nivel, en un nivel más alto o en otro estado de la vida cristiana. Él no está diciendo esto. Yo sé que hay ministerios que enseñan este tipo de cosas. Hay ministerios que enseñan que primero usted es un simple creyente y luego usted crece espiritualmente y llega a un nivel de ser discípulo. Y después de ese nivel usted llega a ser un discipulador. Pero, hermanos, aunque yo sé que hay niveles de madurez espiritual, eso no es lo que está tratando esto. Aquí es si eres o no eres uno de Cristo, y punto. La Biblia no enseña ese tipo de escalones, ni Jesús estaba pensando así, y una evidencia precisamente de eso está en las palabras mismas del Señor, en el versículo clave, en el versículo 31, que hemos estado mirando. Dice, el Señor le dice a los judíos que habían creído, a esos muchos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Él no dijo a los creyentes, si vosotros permanecéis en mis palabras, algún día llegarán al nivel de ser mis discípulos. Él no dijo esto, simplemente si estás en mi palabra, eres mis discípulos. Soy verdaderamente, ya eres un discípulo. Así que no hay una idea aquí de que el verdadero discípulo es aquel que está en una segunda etapa de la madurez cristiana. Ser un discípulo de Cristo significa ser un verdadero creyente, significa ser un verdadero cristiano, significa ser un seguidor del Señor. Y si no eres un discípulo, simplemente no eres de Cristo. Así que vemos también, hermanos, que el verdadero discípulo ha sido perdonado de sus pecados. Vemos allí en la palabra del Señor, el versículo 24, que nos dice, por eso os dije que moriréis ¿en qué? En vuestros pecados, porque si no creéis, y noten cómo dice, que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Esto me hace pensar en aquel momento en que Moisés tenía que ir a Faraón y quería saber cómo le decía a Faraón que era el nombre de Dios. Todos los dioses tenían un nombre. Y le pregunta a Dios para decirle al Faraón, y Dios le dijo, dile que yo soy. Nadie más ha dicho esto hasta que vino Jesucristo. Y aquí él dice, hay que creer que yo soy. Yo soy el mismo Dios encarnado. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, el que cree en todo lo que esto es y significa realmente es un discípulo de Jesús. Así que Jesús nos dice que si creemos en Él, no moriremos en nuestros pecados. Ahora, noten también que esto significa que el discípulo es rescatado de la ira de Dios. Es rescatado de la ira de Dios.
Hermanos, póngase a pensar. ¿Usted puede imaginarse lo que es toda la ira de Dios? ¿Alguien puede imaginarse esto? Imposible, ¿verdad? Pero qué terrible debe ser eso. Toda la ira de Dios. El Dios que hizo el universo, el Dios que sostiene cada planeta, cada célula. El Dios que da toda la vida. Ese Dios tan grande, tan poderoso, que derrame toda su ira. Yo no quiero saber lo que es eso. Si vamos atrás, allí al principio de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Jesús es llamado allí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Y eso significa que nos quita de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Dice la misma palabra, doy mi vida por las ovejas. Así lo hizo Él. Dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Allí quitó totalmente esa ira de Dios contra nosotros, porque tomó nuestro lugar. Así que, hermanos, en vez de la ira de Dios, recibimos vida eterna, la adopción, todo por la muerte y la resurrección del Señor. Ahora, noten, hermanos, esta sorprendente palabra acerca de la ira de Dios. En otro pasaje también basado en Juan, el Evangelio de Juan, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida gloriosa, la vida eterna, en el compañerismo eterno con Dios. Dice, sino, ¿qué cosa va a haber? La ira de Dios está sobre él. Eso es lo que va a haber. Hermano, eso debe ser terrible, terrible. La gente no piensa realmente en lo serio y lo grande que es esta verdad. Todo en el mundo es pasajero, pero la realidad es esta, la eternidad. Entendamos que el creer, yo diría que la palabra fe, la palabra creer de la Biblia es una de las palabras más mal entendidas y hasta quizás mal usada hoy en día. La gente, no sé, cualquiera dice que cree en Dios, ¿no? Pero entendamos que el creer o tener fe en Dios, esto no significa una fe intelectual, simplemente. Creer en serio en todo lo que Dios ha revelado, al punto que deseo seguirle y de serle fiel. Y esto, hermano, de por sí es una evidencia de la gracia de Dios en nosotros. Si estamos en esa condición, es una evidencia de que la gracia de Dios está trabajando en nuestra vida. Entonces la ira de Dios no pertenece o no permanecerá sobre nosotros. Jamás, nunca más va a estar allí. Y es decir, no vamos a probar lo que es la ira de Dios. Nunca vamos a ver lo que es. Ahora, otro de los puntos es que el discípulo es salvo del pecado. El discípulo es salvo del pecado, está asegurado y mis queridos hermanos, es libre. ¡Qué bendición esta! ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor por esta verdad. No, el verdadero discípulo es uno que es verdadero cristiano, es uno que ha sido perdonado de sus pecados, es uno que no conocerá la ira de Dios, pero mientras estamos aquí en este mundo, estamos asegurados y somos libres del pecado, de la condenación y del pecado. Ahora, noten lo que Jesús dijo como promesa para los que estamos en Él. Es decir, en cuanto a la seguridad de salvación. Hay muchos pasajes bíblicos, pero me gusta por lo menos compartir este con ustedes hoy. Dice así la palabra del Señor: mi Padre que me las dio, se refiere a las ovejas, a los verdaderos discípulos, es mayor que todos. ¿Y qué dice después, hermanos? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Saben lo que es eso? Tan poderosa es la ira de Dios contra aquellos, ¿verdad?, que le rechazan, contra aquellos que no son de Él. Así será. Bueno, de lo contrario vemos, la parte contraria es que el amor y la protección de Dios hacia los suyos es tan poderoso, es tan grande, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8. Así que, por tanto, no se pierde
la salvación, porque la muerte de Cristo sería en vano. Cristo derramó su sangre preciosa y no fue en vano. Es para que estemos asegurados por Él. Así que, hermanos, otro de los términos que usa las Escrituras es de ya no ser un esclavo, sino ser libre. ¿Libre de qué? Libre de condenación y libre de los vicios del pecado. Si algo maravilloso tiene el que es verdadero discípulo es que puede decir no a lo que desagrada a Dios. Es uno que puede decir que odia lo que Dios odia, ama lo que Dios ama. Ese es el verdadero discípulo. Dice la palabra del Señor también en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres, porque la verdad os hará libre. Y Cristo dijo, yo soy el camino, pero soy también la verdad y la vida. Así que, hermanos, esto nos lleva a la segunda pregunta que queremos hacer. ¿A qué se refiere Jesús con la frase, mi palabra? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Noten que dice mi palabra en singular, no mis palabras en general, porque es el conjunto de todo lo que el Señor enseñó, toda la palabra del Señor, la totalidad de su palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, permanezca en la totalidad de todo lo que el Señor ha hablado y a través de Jesucristo. Ahora, noten esto, hermano. Es interesante que todas las palabras, de una forma u otra, todas las palabras de Jesús llaman la atención hacia Él. Especialmente todas ellas caen bajo los 7 gran yo sois de la Biblia. Todo lo que el Señor Jesús enseñó van a ir debajo de esos gran yo sois que Él mencionó. No sé si ustedes los recuerdan, ¿verdad? Pero Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Todas sus enseñanzas caen bajo estas 7 gran verdades de lo que Él es. Así que, hermanos, todas las palabras de Jesús, todas ellas, todas las palabras de Jesús apuntan hacia Él. El próximo punto. Todas las palabras de Jesús apuntan hacia Él. Primero, el Señor dice, permanecéis en mis palabras, ¿no es así? Pero después dice, permanecéis en mí, o sea, en Él. ¿No? Permanecer en su palabra y permanecer en Él son sinónimos. ¿No? El Evangelio de Juan mismo nos dice, el que en mí no permanece, ¿será qué? Echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Señores, ¿qué cosa es eso? El infierno. El infierno, terrible. El que no permanezca en la palabra del Señor, ese no permanece en Él, en Cristo. Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Así que no estar en la palabra es no estar en Cristo, y no estar en Cristo es estar condenado para la eternidad. Ahora, esto nos lleva a decir que podemos conocer a Jesús por medio o a través de su palabra. ¿Lo conoces así? ¿Lo han conocido más a través de su palabra? ¿No es así, hermanos? ¡Qué bendición! Si usted quiere conocer a Jesús, quiere acercarse más a Jesús, conocerle aún más, usted debe hacerlo a través de su palabra. El que permanece en su palabra, permanece en Cristo. Claro que usted y yo no podemos ver a Jesús como lo vieron los discípulos, en carne y hueso, y lo vieron resucitado, pudieron palparlo. Imagínense a Tomás metiendo sus dedos allí, sus manos en sus llagas, y poderlo ver, y ver cómo se aparecía de pronto y desaparecía. Todas estas cosas ellos vieron, nosotros no las hemos visto, pero si usted quiere ver más del rostro de Jesús,
quiere ver más a Jesucristo y conocerlo mejor, usted debe hacerlo a través de su palabra. Y algún día le veremos cara a cara, como dice uno de los signos nuestros. Pero miren, me gusta mucho, me encanta el texto del primer libro de Samuel, capítulo 3. Allí dice que Dios le habló a Samuel, pero miren cómo fue la cosa. Dice, Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, no era tanto una visión como era la voz, la palabra misma de Dios que le hablaba, le revelaba. Y hermanos, así mismo la palabra de Jesús nos sigue hablando. Vamos a la tercera pregunta que tenemos para la mañana de hoy, que es ¿qué significa estar en esa palabra? Quiero decirles que se puede predicar un sermón de cada una de estas preguntas. Estoy tratando de abuelo de pájaro hacer estas 5 preguntas que creo que son importantes. ¿Qué significa para ti realmente esa palabra? Dice, si vosotros permanecéis en mí, miren, circulen ahí esa palabrita, en mi palabra, verdaderamente soy mis discípulos. Cuando usted está en su palabra, usted está en el poder de ella. ¿Entendió eso? Está bajo la influencia, mis queridos hermanos, está bajo la influencia de esa fuerza que proviene de su palabra. Por ejemplo, cuando usted está en la palabra, usted es persuadido por esa palabra. Eso le dice a usted que usted es un verdadero discípulo, porque usted está en la palabra, usted es persuadido por la verdad de Dios, y esa fuerza de la palabra misma le guía a usted a andar en la verdad de Dios. Otra parte de ese campo de fuerza que estamos hablando, que es la palabra del Señor, es la belleza de ella, la belleza moral, la belleza espiritual. Es decir, usted es atraído por la maravilla, por la belleza de esa palabra, de tal modo que le guía a usted a cambiar, le guía a usted a la santidad. Y otra parte del campo de esa fuerza es el valor mismo que le damos a la palabra de Dios. Un valor supremo. Para usted viene a ser un tesoro. ¿Cuánto podemos decir la palabra de Dios es un tesoro para mí? ¿Cuánto podemos decir que ella me bendice, que ella me habla, que ella me cambia? Hermanos, y sobre todo cuando estamos en tiempos de prueba, cómo nos alivia, cómo nos ayuda, cómo nos levanta, cómo nos fortalece, ¿verdad? Usted la atesora en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque usted sabe que es valiosa, que es buena para usted. Y otra parte del campo de fuerza, mis queridos hermanos, es el poder de la gracia de ella misma, de la palabra del Señor, el poder de la gracia. Y a través de ella usted siente paz en su corazón. Usted puede estar inquieto en su alma, usted viene a la palabra del Señor y usted siente paz y tranquilidad, usted siente esperanza, porque sabe que hay un Dios que tiene control, sabe que hay un Dios que le ama y que no le va a fallar, sabe que la palabra cumple lo que promete. Qué bueno es eso, hermano, qué seguridad nos da eso. Otra parte del campo de fuerza es ver la palabra, o sea, el discípulo ve la palabra como el pan del cielo, como el maná del cielo, su alimento para su alma. Es decir, viene a ser el alimento de cada día que nos fortalece. Este campo también de fuerza incluye, hermanos, la palabra como agua viva. De modo que cuando usted está en la palabra, usted la ve como la que le trae refrigerio a su alma y a su corazón. Y el campo de fuerza incluye también verla como luz que nos ilumina en el camino. Sí, hermanos, usted ve las cosas también a la luz de la palabra de Dios. Como dice la misma, hemos estado repitiendo, ¿verdad?, el Salmo 119, 105, todos los domingos después de la escuela dominical. Pero es lámpara también a nuestros pies
y es lumbrera en nuestro camino. La palabra del Señor nos ilumina, mis queridos hermanos, para andar. Así que cuando Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, está diciendo, con ese en, está diciendo acerca de que somos persuadidos por esa verdad, de que somos atraídos por la belleza de ella, que apreciamos su valor, la paz que ella nos trae, es la gracia del Señor a través de ella, y el alimento que nos da su palabra como pan, y cómo nos refresca el alma cuando la leemos y meditamos en ella, pero también el resplandor de su luz. Hermanos, es toda una nueva vida que el Señor nos da a nosotros, pero Jesús no solo dice que los discípulos están en su palabra, sino que deben permanecer. Y esto nos trae a la cuarta pregunta. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Permanecéis en ella. Saben que la palabra permanecer aquí no simplemente quiere decir continuidad. Normalmente eso es lo que pensamos. Yo permanezco, bueno, yo estoy ahí en la iglesia Renacer, llevo tantos años, yo siempre estoy yendo a la iglesia. Yo no he dejado de ser cristiano, pero quiero decirle que aquí la palabra implica comunión, implica unión esencial, es decir, que permanecemos en una unidad con Cristo. Él nos ama y nosotros les amamos. Le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. ¿Se da cuenta que no es simplemente estar ahí, sino hay una relación íntima cuando dice permanecer en Él? Permanecer significa no dejar, hermanos, no dejar de ser persuadido por su verdad. Usted constantemente es persuadido por la palabra del Señor. Significa que usted nunca va a elevar alguna otra cosa, alguna otra verdad por encima de la palabra de Dios. Permanecer significa nunca mirar otra cosa más valiosa que la misma palabra del Señor. Permanecer significa nunca dejar de descansar en su palabra, en su verdad, en su gracia. Es decir, no nos alejamos de ella como si hubiera otra cosa que nos trayera a nosotros paz fuera de Cristo, sino solamente Él. Y hermanos, también permanecer significa nunca dejar de comer ni de beber de esa palabra del Señor, como el pan, como el agua. Todos comemos diariamente para el cuerpo biológico y necesitamos el agua para nuestro cuerpo. Asimismo es el verdadero discípulo, la necesita. No puede estar día tras día sin ella. Estas son evidencias de la gracia de Dios, evidencia de que somos verdaderamente discípulos del Señor. Significa nunca dejar de caminar en la luz de su palabra. Como si hubiera otra verdad, como si hubiera otro secreto que nos pudiera hacer felices a nosotros. Así que, hermano, el hecho de que Jesús haya puesto énfasis en esto de permanecer en su palabra, da respuesta a la última pregunta que vamos a hacer, la quinta pregunta. ¿Cómo es que se relacionan la permanencia en su palabra y el ser verdadero discípulo? Hermanos, Jesús está diciendo que la marca de un verdadero discípulo del Señor es la permanencia, la perseverancia, la obediencia a su palabra. Ahí está, tan sencillo como eso, ¿no? La señal de que somos cristianos es probamos la palabra y permanecemos en ella. El que prueba de verdad y se alimenta de ella, permanece en ella. En una ocasión, cuando Jesús dejó de hacer milagros y se dedicó más a predicar y hablar y enseñar la palabra del Señor, una gran multitud empezó a alejarse y a irse, y lo dejaron solo con los discípulos. Y miren lo que sucedió. Yo quiero que ustedes vean conmigo allí en el Evangelio de Juan. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos, recuerdan que leímos al principio que muchos creyeron,
Pero miren lo que pasó. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. No permanecieron. Dice, y ya no andaban con él. Hasta anduvieron con él por un tiempo. Le seguían y estaban detrás de los milagros y los panes y los peces y de todo lo demás que le atraía de Jesús. Pero cuando era pura palabra del Señor, para seguirla, para obedecerla, para transformar, dice que ya lo dejaron. Pero miren lo que ocurrió. Miró a los discípulos, me imagino, sí, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Le respondió Simón Pedro. Saben que Pedro era así, de pronto salía por los demás. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Por la gracia de Dios. Hermanos, la palabra de Dios siempre pone a prueba los corazones de los oyentes. Dios atrae a los pecadores por el poder de su palabra, a través de su verdad, los atrae. Algunos rechazan el Evangelio, rechazan la palabra. Algunos oyen, como dicen, le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Pero hay quienes oyen de verdad y lo reciben en su corazón, se llenan de gozo y quieren que el Señor guíe sus vidas de todo corazón, porque reciben la palabra y reciben vida eterna. Pero yo lo que quiero es preguntar, ¿dirás tú también, junto con el apóstol Pedro, lo que él dijo? Diríamos todo en esta mañana, Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué maestro o a qué líder vamos a seguir? ¿Dónde vamos a hallar a alguien como tú, Señor? ¿Te sientes así en esta mañana? ¿Te sientes que tú lo necesitas a Él? Más que todo. Que necesitas su gracia, su misericordia, su perdón, su dirección. ¿Sientes hambre por la palabra de Dios? ¿Puedes decir así en esta mañana? ¿Estás dispuesto a reconocer esa necesidad de venir al Salvador en esta forma? Amado amigo y hermano, si lo haces, es evidencia de la gracia de Dios en tu vida. Es evidencia de que la obra de la cruz fue efectiva en tu corazón, en tu vida. Y ya significa que el Salvador te ha sellado para siempre. Una última pregunta. ¿Puedes decir en esta mañana, mi querido amigo y hermano, Señor, ya pertenezco a ti, ya pertenezco a Cristo? Que el Señor te bendiga.